de vida a cada uno de nosotros. Y al único dador de la vida le damos las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque estás aquí con nosotros. Gracias, Dios, porque sabemos que ahorita o más tarde o quizás más temprano se ha estado predicando el Evangelio, Señor, no solamente en este lugar, sino en diferentes lugares de la República Mexicana, pero no solamente en la República Mexicana, sino en cada uno de los países, en cada uno de los continentes, Señor. Tú has tenido a bien, Señor, de pronunciar tu palabra fiel y verdadera en discípulos tuyos, Señor, en pastores, Señor, que han, Señor, Padre, dado su vida por ti y la siguen dando. El día de hoy tú has respaldado tu palabra, Señor. Te damos gracias y ahora te pedimos que nos respaldes, nos ayudes, nos hagas entender tus verdades, Señor. Hagas que nuestro corazón, Señor, pueda entender tus verdades, que las podamos meditar, que las podamos atalayar, que las podamos reflexionar en nuestras vidas, Señor. Da la libertad, Padre, que necesitamos para pronunciar tus dichos y tus palabras, Señor. Amado Dios, no soy digno de estar parado en este lugar, Padre, pero te doy gracias porque me permites estar un nuevo día delante de mis hermanos, delante de las personas, delante de nuestros amigos que están aquí, Señor. Te damos y te doy gracias, Señor. Te pido tu bendición, amado Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Precioso. Y estamos aquí por el amor de Dios. Y entendiendo esto, acompáñame al libro de Romanos, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 5. Hemos titulado la enseñanza del día de hoy, nuestra meditación del día de hoy en la palabra, la hemos titulado La fe que cuenta por justicia. La fe que cuenta por justicia. Parece ser que no hemos quitado el dedo del renglón, ¿verdad? Y que cada domingo hemos estado predicando acerca de la fe, acerca de la justicia de Dios, acerca de que no importa si eres griego, si eres judío, o seas quien seas, cuando Dios decide salvar a las personas, no le importa tu historia, no le importa quién eres, no le importa si eres o no eres rico, no le importa tu color, simplemente y sencillamente, por su amor y su misericordia hacia tu vida, conforme a su decreto, Él salva a la persona. Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 5. Y para leer este extracto de la Escritura, voy a pedirte a ti personalmente, seas cristiano o no seas cristiano, Dios haya tomado tu vida por digna y haberte lavado por su sangre y te haya renovado en tu entendimiento, en tu corazón y en tu vida. Pon atención el día de hoy, porque la palabra es para ti. Pero al mismo tiempo y en el mismo nivel, tú que no has confiado en Dios, o tú que en un momento dado has confiado en lo poquito o en lo mucho que has hecho para supuestamente agradar a Dios, hoy te pido a ti en especial que quites todas tus obras de tu corazón, quites toda la reputación que sobre ti se ciñe, que te quites tú de cualquier entendimiento de tener una cara bonita delante de Dios, que quites el entendimiento de que eres una persona inmaculada delante de Dios, o que eres el consentido de Dios, o que tienes una vida que ha sido muy agradable delante de los ojos de Dios. Hoy te pido por seriedad a la palabra, por amor a Dios, que te quites de ese falso consuelo que tienes en tu vida, para que puedas encontrar las respuestas que tanto has estado buscando, o que puedas no entender el por qué Cristo dio su vida por ti. Hoy
no te pongas ningún antifaz, hoy no te pongas ninguna carita, hoy no te pongas ninguna obra sobre tu vida, porque quizás todas las obras que has hecho en pos de ese pensamiento son como un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Y sobra decirte que es un trapo de inmundicia, porque ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. Quita de tu mente cualquier pensamiento que tú puedas tener, es decir, es que me he esforzado, es que he hecho las cosas en esta semana o en las semanas anteriores y he hecho o he tenido el impulso, he tenido la decisión, he tenido la dedicación, o ahora sí me he esforzado más que otros días. Quítate ese pensamiento absurdo, humanista y diabólico de tu mente. Porque la verdad de las cosas es que ni tú ni yo, ni nadie, somos nada delante de este Dios santo, hermoso, poderoso. Pero al que obra, dice la Escritura en el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, no se le cuenta la labor de su trabajo como gracia, no se le toma como una recompensa, no se le toma como un cambio por su trabajo, no se le toma en cuenta como una retribución laboral de su esfuerzo, sino como una deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Son dos versículos que de su simple lectura restaría para decirnos: la reunión ha terminado, nos podemos retirar. Solamente con la pura lectura. No hace falta que podamos un hombrecito que se pare aquí enfrente decirnos lo que significa todo esto, porque está el Espíritu Santo que nos está en este momento diciendo a nuestro corazón que todas tus obras que has hecho hasta el día de hoy, todo lo que has hecho, todo lo que has realizado el día de hoy en pos de retribuirle a Dios por lo que Él hizo, no se te cuenta como un salario de gracia, sino como una deuda. Mas el que no obra, sino que cree. ¿Y qué es creer? Sino tener fe. Creer. ¿Pero creer en qué? En aquel que justifica al impío, su retribución, su recompensa, su pago por esa acción, si le podemos llamar de esa manera, le es contada por justicia. En otras palabras, vamos a entender el día de hoy qué es gracia y qué es deuda, porque hay una gran diferencia en este versículo, en estos dos versículos, y el tema convergente o el tema principal es poder entender qué es un pago por gracia y qué es una deuda por una gracia. En otras palabras, este ejemplo o en estos versículos podemos entender dos clases de personas: los que trabajan, los que obran y los que no obran. Pero aquí no hay ninguna diferencia, no es como decir en un ejemplo laboral en mi trabajo que hay personas en el trabajo que están trabajando, que se están esforzando, que están dando de sí mismos todo lo que tiene que ver para poder desarrollar bien su trabajo, para poder cumplir con las metas, para poder cumplir con los propósitos, para poder cuidar a la empresa, para poder después a quincena o a la semana o al mes, sea como sea tu pago, puedas tú recibir la retribución de ese esfuerzo que tú has hecho por tu trabajo. Pero no nada más eso, sino que a la par, como eres una persona responsable,
responsable en esto, puedes tener tú tiempos extras cuando te piden tiempos extras y te dice tu jefe, me puedes regalar un tiempo más para desarrollar un trabajo que es urgente, y a raíz de ese trabajo, como resultado de ese tiempo extra, te dan una retribución extra, y es a veces mucho mayor trabajar los tiempos extras porque te va mejor, o te va mejor. O se le adiciona una prestación más a tu salario y a la quincena vas a recibir quizás no lo doble, pero un poquito más de lo que tú estás ganando normalmente. Pero al mismo tiempo también tú puedes ver en tu trabajo personas a tu mismo nivel, con el mismo cargo, que se la pasan haciendo todo menos trabajando. Mueven las manos o los ve el jefe y empiezan a moverse como si estuvieran haciendo. Pueden agarrar un objeto y ponerlo de un lado. Después el jefe los ve y agarran ese mismo objeto y lo vuelven a regresar. O empiezan a pararse, o empiezan a ver otros lugares. O en alguno de los ejemplos están cargando algo. Está cargando una persona algo y se acerca y como que hace que va a cargar, pero no carga. Hace como que hace, pero no hace nada, y al final del día dice, qué día más agotador. Y tú que estuviste esforzándote, tú que estuviste poniendo atención, tú que estuviste haciendo todo lo mejor que tú pudiste hacer, al final cuando llega la quincena, al final cuando llega la semana, o inclusive cuando llega el periodo vacacional, dice, por fin, unas merecidas vacaciones. Tú lo volteas a ver y dices, ¿cuáles merecidas vacaciones? Te vas de vacaciones sin cuestionar si te las mereces o no te las mereces, pero te vas de vacaciones. No estamos hablando de ese ejemplo, amado. La Biblia no nos habla de esa clase de los que trabajan y de los que no trabajan, sino todo lo contrario. Son dos personas que obran, pero sus obras son diferentes. Vamos a suponer en el primer caso, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y aquí vamos a entender la primera definición, que es gracia. ¿Qué significa gracia? De hecho, el significado bíblico de gracia, o la palabra gracia, el día de hoy podemos nosotros estarla pronunciando casi a diario, pero no nos damos cuenta. Un ejemplo de ello, a alguien ahorita se le ocurre estornudar. ¿Qué le va a decir al de lado? Salud. ¿Y qué le va a responder el que estornudó? Gracias. Adelante, puede pasar. Muchas gracias. Mamá, gracias por la comida, te quedó muy rica. Mi amor, te doy gracias porque me planchaste esta camisa que necesitaba. Muchas gracias, mi vida. La palabra gracias la utilizamos a diario estamos utilizando la palabra gracia. Sin embargo, es muy diferente utilizarla a vivirla, a entenderla. Pero para que te des cuenta cómo es tan común para nosotros el escuchar la palabra gracia, pero es diferente cuando está en tu vida. Es diferente cuando tú la desarrollas en tu propia vida. Es diferente cuando la estás entendiendo aquí en tu corazón. Y esa gran diferencia es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Gracia quiere decir que es la aceptación y amor inmerecido. Es la aceptación y amor inmerecido que se recibe de una persona. O bien, si se refiere a la gracia de las palabras bíblicas,
se refiere a un favor inmerecido que un superior le ponga a un inferior. Es decir, cuando se refiere a la gracia divina hacia una humanidad caída, derrotada, empobrecida, carente de todo pensamiento bueno. Refleja un favor de Dios, refleja un favor de Dios no merecido, que provee salvación para los que merecen condenación, que provee salvación para los que no merecen, condenación. Y no es una condenación momentánea como los papistas dicen en su reflexión o en su doctrina después de la muerte, que vas a pasar a un estado en donde vas a estar en el limbo que le llaman purgatorio. No, una condenación es ya inmediatamente estar en la condenación eterna, lejos de la vista, lejos de la presencia de Dios. En otras palabras, es el lago de fuego que nunca se apaga su llama. El infierno. Eso es lo que tú y yo merecíamos. Esa condenación eterna. A ese grado ha llevado nuestra vida un desenlace. Por otro lado, ¿qué es una deuda? Todos aquí, todos, sin excepción, hasta los más chicos, los que acaban de nacer, ya tienen una deuda con el país. Y de millones, por cierto, que van a tener que pagar. Tarde que temprano van a estar abonando a su deuda hasta que se llegan a morir. Por lo tanto, una deuda es una obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa. Es una obligación, deuda de una persona de pagar o devolver una cosa. Generalmente, dice esta definición, se refiere a dinero. O bien, se trata de una obligación, si hablamos de una cuestión moral, que tiene una persona de corresponder o recorresponder por algo, en lo que se benefició. Dirían en otras palabras algunas personas que hacen favores para recibir otro favor. Favor por favor se paga. Un deudor se siente obligado a pagar sus deudas, ¿cierto o no? Un deudor cada mes se ve obligado a ir al banco a abonar a su deuda. Porque si no lo hace, sabe que el siguiente mes le van a cobrar lo restante, lo que debe, más aparte un interés por no haber pagado, liquidado el anterior mes, ¿cierto o no? Te guste o no te guste. Lo quieras o no lo quieras, tú firmaste un contrato donde tú dijiste cuánto iba a ascender cada vez que tú querías comprar algo a crédito o pidiendo un préstamo. Aunque después hay mucha gente curiosa que después de haber solicitado un préstamo se empieza a quejar y a decir, no, es que estos bancos son unos rateros, son unos zampones, me están cobrando más. Pues papá, mamá, no sé cómo te llames, pero tú sabías cuánto tenías que pagar, entonces después no te estés quejando, ¿cierto o no? Pero tú sientes ese compromiso independientemente de que lo sientas o no lo sientas, porque hay personas que no sienten ese compromiso y no pagan lo que deben, ¿cierto o no? Y se hacen conchudos, primero para pedir dinero prestado, están ahí duro y ya después de que se los prestan y que saben sus deudas, se olvidan de esa deuda con otra persona y si le deben ni quieren pagar. Pero por lo regular es un sentimiento que tiene una persona deudora para poder liquidar sus cuentas. Y por ahí ya vas empezando a entender hacia dónde vamos.
Quizás no, porque a lo mejor estás distraído. Quizás no, porque nada más estás aquí sentado observándome, pero no estás poniendo atención. O quizás se está ganando el sueño. O quizás se te está haciendo aburrido el tema. Que Dios te despierte el día de hoy al saber que tú tienes una deuda que no vas a poder liquidar con toda tu vida. Por lo tanto, quiero enseñarte un poquito de historia, un poquito nada más. ¿Qué significaba tener una deuda en el pueblo judío? ¿Qué significaba que los judíos pudiesen solicitar un préstamo a otro judío? Y aquí existen dos personas: el que prestaba, el que beneficiaba a otra persona, y la persona que pedía un préstamo. ¿Qué significaba eso? Vámonos a la primera persona, al que tenía la posibilidad de ayudar. ¿Sabías tú que entre los judíos, entre el pueblo de Israel, cuando alguien se acercaba a alguien a pedir un préstamo, esa persona que prestaba no tenía ningún interés sobre lo que iba a prestar? Su actitud era de amor, tenía que ser de sumo cuidado, en que no hubiese un malentendido, en que él pensara que el que estaba en desgracia y le prestaba dinero tenía la obligación de pagarle un interés sobre lo que él estaba prestando. No, él prestaba de forma desinteresada, sin ningún interés, con tal de que su hermano pudiese estar tranquilo y solventar sus preocupaciones. Por lo tanto, el agiotismo no existía entre el pueblo de Israel. No existía el lucro. Yo te presto desinteresadamente, hermano. Tú necesitas, yo te presto, hermano, te pago en tal lugar, en tal momento, adelante. Pero ¿sabes qué? Yo, como voy a ser el beneficiario de lo que tú me estás dando ante los jueces, ante los sacerdotes, yo pongo delante de ti una prenda que significaba el que yo te pudiese garantizar lo que yo te iba a pagar. No eran 100 pesos, no eran 200, era mucho más dinero, porque era gente que tenía que tratar su tierra, porque eran sembradores, tenían que cosechar su tierra y necesitaban dinero para pagar a los empleados, para pagarle a los segadores, para pagar el grano, para pagar todo lo que ellos tenían que hacer, con tal de que tuvieran esa cosecha a tiempo. No era cualquier cosa. Te dejo en garantía mi propiedad. Era mucho dinero. No era de que préstame 500, no, ahí luego te los pago. No, era un dinero considerable, eran necesidades considerables. Por lo tanto, quedaba una prenda. Por lo tanto, si en alguna circunstancia esa cosecha no se daba por el tiempo, o inclusive por un excesivo forma en la cual llovía y se perdía la cosecha, o a lo mejor no llovía y estaba todo árido y se perdía la cosecha, no era de que estuvieran bombardeando las nubes para que lloviera, no era para que en un momento dado hicieran con unas tuberías el riego automatizado, o que llegara un helicóptero y que pudiese regar toda esa planicie. No había nada de eso, todo era rudimentario. Entonces esa siembra se perdía. Por lo tanto, ¿cuándo podía pagar? No podía pagar. ¿Qué pasaba luego entonces? Aunque no era un beneficio, aunque no era algo que fuese para lucrar, el que prestaba el dinero tenía todo el derecho civil, mercantil, de poder agarrar y decir: esa tierra ya no te pertenece, amigo, me pertenece a mí. Por lo tanto, quedaba desposeído de sus propiedades, porque no pagaba, porque no podía pagar.
se pagaban, pasaban a ser esclavos de oro. La esclavitud era algo normal en ese tiempo. Se comercializaba. Pero ¿qué pasaba? Dentro de la ley judía había una ley que le llamaban el año de remisión y del jubileo. ¿Cada cuándo era? Cada 50 años. Cada 50 años, aproximadamente. ¿Qué decía el prestamista cuando llegaba este momento de que iba a ser un momento de jubileo o el año de remisión? ¿Qué decían? No te presto porque ya va a ser el año de jubileo de remisión. No te presto. ¿Qué pasaba en ese momento? No tenían esa capacidad, porque decían, es que se acerca el año de jubileo, se acerca el año de remisión. ¿Qué pasaba entonces? No te presto, te lo tengo que devolver. ¿Con qué objetivo era esto? De que aquella persona que fue lastimada por no haber pagado, que fue empobrecida porque perdió todo, perdió su familia, perdió sus tierras, quedó en la pobreza. ¿Qué daba a entender este momento tan especial que Dios no puso como mandamiento? Te reintegro todo para que tú puedas tener otra vez el estatus que tú tenías, para que tu corazón sea fortalecido, para que puedas desarrollarte, para que tú puedas ser restaurado, para que tus hijos puedan estar en tu hogar nuevamente, para que tú puedas tener dignidad nuevamente. Se abrazaban, había fiesta, había jolgorio, había alegría, y el pueblo se restauraba en sus relaciones. No porque estuvieran rotas, sino porque había un quebranto en el corazón. Imagínate el padre que tanto trabajo le costó arar la tierra y perderla por un evento natural. Errar esta tarde. ¿Vas entendiendo por dónde voy, verdad? Espero que sí. ¿Qué es lo que pasaba? ¿O qué es lo que pasa el día de hoy? Que a veces hay personas que la gracia que estamos leyendo el día de hoy, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Porque el día de hoy hay personas que están pensando que esa justificación divina, ese precioso sacrificio de Dios, lo podemos comprar por obras. Significa que Dios da el pago debido a la obra realizada. ¿Verdad que no es así? La justificación por obras significaría luego entonces que Dios da el pago debido a la obra realizada. Estaríamos hablando de un Dios corrupto, lo cual no es así nuestro Dios. Tú puedes ir circulando, y lo hemos visto. Tú puedes ir circulando por las avenidas, por la López Portillo, y de repente de la nada te puede detener un policía y te puede decir de la nada, muéstrame sus papeles, y tú le puedes decir, oiga, ¿qué infracción tuve? Muéstrame sus papeles, pero dígame qué falta fue la que yo ocasioné, y después de una discusión le muestras tus papeles y te dice, vámonos al corralón. ¿Pero por qué? Porque la intención de ese policía es corrupta. Quiere quitarte algo de dinero. Pero aquella otra persona que es detenida puede agarrar y dice, bueno, híjole, este cuate corrupto, este policía corrupto, esta persona tan corrupta me está pidiendo ahorita dinero. Pues, ¿sabes qué? Agarro mi cartera, la abro, traigo 500 pesos, dejo los 500, pero traigo ahí 100 pesos de sueldo, los pongo en mi cartera y digo, miren, nada más tengo 100 pesos. Pues démelos, vale, ya, y váyase. Así no es Dios. Así no es Dios. Dios no anda de esa manera.
orientación que Dios da no significa que sea o se base en lo que tú hagas, en lo que tú desarrolles. En una ocasión fui a una iglesia a hacer una investigación porque ya había abusos religiosos. Y me di cuenta que las mujeres no les veías nada raro, iban vestidas bien, con sus faldas largas, pero de repente una se paró y la falda la traía larga, pero la abertura la traía de la misma estatura. Pero se creía santa, porque traía la falda larga. Dios no justifica a las personas por sus obras. La justificación de Dios no da su pago debido a la obra realizada. ¿Cómo ha sido tu vida diaria? Esa es la meditación. ¿Te sientes deudora por Dios? Todos nos sentimos deudores hacia Dios. Todos sentimos que le debemos a Dios cosas, ¿cierto o no? Por la vida, por la salud, por la familia, por lo que nos da, por lo que no nos da. Todos podemos sentirnos el día de hoy en un sentido común, en un sentido general, en una especificación general, sin tener o hablar de un corazón renovado por la sangre de Cristo. Podemos sentirnos nosotros deudores. Y en ese sentimiento hay muchas personas que piensan que a lo mejor si yo hablo de tal o cual manera voy a sentirme más aceptado por Dios, o que si hago algo o aquello, o si realizo alguna actividad de tal o cual manera voy a sentirme más aprobado por Dios, o inclusive si me aprendo textos de la Escritura de memoria voy a ser más agradable delante de Dios, o si canto algunos cantos de tal o cual manera, a lo mejor me pongo muy serio y alabo a Dios de esa manera muy seria, o si cumplo algunos mecanismos que alguna iglesia o alguna persona me indique como lo que es lo normal. Si yo hago eso, voy a poder estar más aceptado delante de Dios. No, esa es la respuesta contundente de la palabra de Dios, porque dice aquí: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino que date cuenta que tu deuda es más grande. No puedes comprarle a Dios su favor por medio de lo que tú eres, porque como decíamos anteriormente, la condenación que teníamos nosotros es una condenación terrible, eterna, que solamente Cristo vino a quitar mediante su sacrificio. Ese era el tamaño del pago de nuestra deuda. Dios mismo dando su vida por alguien que no se lo merecía. Porque la pregunta es: ¿lo merecíamos? ¿Merecíamos el sacrificio de nuestro Dios? Olvídate de nuestro Dios. En ese momento, ¿merecías tú que el Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en el cielo y en la tierra, naturaleza, animales, personas, todo lo creado, ese Dios que creó todo, merecías que ese rey diera su vida por ti? Siendo una escoria, siendo una porquería. ¿En qué le ayudamos a Dios a la creación? ¿En qué le ayudamos a Dios en pensamientos y en obras para todo lo que fue creado? ¿Qué atributo tenemos en el cual hayamos dicho:
merecía lo que tú me estás dando. Nada. Por eso el apóstol Pablo no quita el dedo de la llaga para decirnos que lo que Dios hizo en nosotros fue obrar bajo su misericordia, bajo su gracia. Y ese es el segundo punto que vamos a ver el día de hoy. Por lo tanto, si te das cuenta en la deuda, si te das cuenta en lo que es la gracia, que se refiere a un pago divino hacia una humanidad caída, refleja un favor de Dios no merecido. Un favor de Dios no merecido, que provee salvación para los que merecemos condenación. Si quieres algo de reflexión acerca de lo que es préstamos, puedes anotar Éxodo 22, el versículo 21 al 24, para que tengas una abundante reflexión acerca de lo que significa un préstamo entre el pueblo judío, la deuda. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19, Salmo 83, del versículo 3 al versículo 4, Proverbios 31, del versículo 8 al 9, nuevamente Levítico, del capítulo 25, versículo 35 y 37. Del año de remisión y del jubileo lo vemos reflejado en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 10 al 11, Deuteronomio, del capítulo 15, y versículo 1 al 15, y Levítico 25. Este año del jubileo, aparte, se les enseñaba a los israelitas cuál era la finalidad de esta remisión, que se les enseñaba a los israelitas desde pequeños a que tenían que vivir con fe, y que el Señor proveería para sus necesidades, que tenían que vivir con fe hacia su Dios, que no los iba a abandonar, que no los iba a dejar, y que al fin de los días iba a ser restituido todo aquello que aparentemente iba a ser perdido, o que estaba perdido, que tuvieran esperanza que algún día se les iba a devolver lo que ellos en ese tiempo habían perdido. Y el que lo devolvía no iba a dar ningún reprocho. Inmediatamente no me andaban buscando: oye, ya va a ser el día del jubileo, ya necesito que me regreses mis tierras. No, el mismo que tenía la posesión y sabía que ya venían las tierras, o a lo mejor moría el que tenía la posesión, pero sus descendientes quedaban vivos. Ellos ya sabían que su padre, por honor, por justicia del pueblo de Israel, tenían que devolverle la propiedad a la persona. Dice el versículo 5: mas el que no obra, vamos a entender que la justificación por fe implica que Dios muestra misericordia al que no la merece. Mas el que no obra. Y aquí es otra característica. La primera es al que obra, al que anda curado predicando el Evangelio, al que anda curado enseñando que la palabra de Dios es vida, aunque no tenga vida. El que anda curado diciéndole a Dios promesas: esta semana me voy a portar bien, esta semana sí voy a hacer esto,
segundo punto. Mas el que no obra, en otras palabras, no es que esté de flojo, no es de que no esté trabajando, no es de que no esté haciendo las cosas que Dios le demanda, sino que el fundamento de esa persona no es decir, es que si yo obro, Dios se va a fijar en mí. No, al contrario, es el que está obrando bajo la gracia, es el que está haciendo las cosas en obediencia a Dios, en amor a Dios, en su amor a Dios. Es el que está viendo la fidelidad de Dios, y aunque haga las cosas que haga, no está diciendo, Señor, yo esto estoy haciendo para agradarte. No, él está sintiéndose deudor, él está sintiéndose que todo lo que pueda hacer en esta tierra, en todo su tiempo, con su dinero, con su tiempo, con sus ojos, con su boca, con sus pensamientos, lo hace de una forma inmerecida. Lo hace sabiendo que con todo lo que haga no le va a poder pagar a Dios. Es más, ni siquiera por su mente está pagarle a Dios lo que él hizo. Al contrario, dice, yo soy esclavo tuyo y no merezco ningún salario sobre lo que yo haga, Señor. Porque no habrá nada de lo que yo haga que pueda hacer que te pague o que llegue a algún clavo que fue clavado nuestro Señor. Yo obro, pero sabiendo que soy miserable, que estoy pobre, que soy desnudo y que no tengo nada para pagar tu grande sacrificio. No es que esté de perezoso. Por eso al principio te ponía el ejemplo del trabajo. No estamos hablando de ese ejemplo. Estamos hablando de esa persona que está obrando sabiendo lo que vale ese sacrificio que hizo el Señor. No lo hace queriendo ser corrupto delante de Dios y diciéndole, entre más haga, voy a ganar otro lugar más en el cielo. No, entre más haga, voy a ganar más el favor de Dios, voy a ser más su consentido. No es que si yo hago más o cuáles cosas, voy a comprar el favor de Dios. No, no estamos en el pensamiento romano. Estar pagando una indulgencia a Dios. No estamos en eso. El que no obra, sino que cree. Pero no es cualquier pensamiento el que cree, sino que cree en aquel que justifica el impío. Pensamiento. El que justifica el impío es la misma idea que comentábamos de cuando hay remisión por la deuda. ¿Cómo se habrá sentido ese hombre que perdió todo? Que perdió todo. No por flojo, sino que perdió todo por un desastre natural. Y que por derecho, el que le prestó le retiró esa propiedad. ¿Se sentirá dueño de esa propiedad? Pasará por ese lugar y dirá, esa es mi tierra, ¿no? A lo mejor andará en harapos. A lo mejor el que le prestó le dice, yo te contrato como mi peón, pero no te voy a dar ningún salario, porque aún si tú trabajaras durante toda tu vida no me vas a pagar lo que yo te presté. Tu tierra, tu familia y tú van a ser mis esclavos y te voy a dar de comer. Con eso ten contentamiento. Imagínate esa persona que está trabajando en su propia tierra, pero ahora en otro aspecto. No va a ganar nada más que su sustento diario de trigo, de alimento, y va a vivir allí en el granero, no va a vivir en la casa principal. Pero al final, cuando llegue ese año de jubileo, sin que lo pida, llega el que le prestó y le diga, amigo, aquí está tu tierra, todo es tuyo, está cuidada, está preparada para que tú coseches. Aquí está tu familia, aquí está todo, todo.
Así se siente aquella persona que cree en aquel que perdona los pecados sin ningún interés sobre la persona, sino que por su pura gracia, sino por su propia voluntad, sin que tú tengas ningún atractivo para él, sin que Dios te haya visto. Es que este es elocuente, es que este es sabio, es que este tiene carisma, es que este es joven, tiene estudios, es un teólogo, no, es que este tiene mucho dinero y va a poder ayudar al reino de los cielos con su dinero, con su riqueza, va a poder hacer obras de misericordia, va a poder levantar grandes lugares donde se puedan beneficiar huérfanos, va a poder levantar hospitales, va a poder hacer esto. ¿Se fijó Dios en ellos? Se fijó en lo más vil, en los más menospreciado, en lo más absurdo, en lo más tonto de esta vida. Se fijó en ti y se fijó en mí. Por lo tanto, el que cree, el que tiene fe y cree en aquel que lo justifica sin tener ningún interés, al contrario, que sabe que tiene una condenación eterna, pero a Dios no le importó eso y lo salvó, su fe es contada por justicia. Su vida le es contada por justicia. En otras palabras, Él es justificado por Dios sin ningún interés, sin que tú puedas representar algo. Te voy a poner un ejemplo de esto. Hay gente que le hemos predicado, ¿no? Pero le hemos predicado en una cama de hospital, muriéndose de sida, muriéndose de cáncer. Y esa persona no se va a levantar de ahí. No se va a levantar. Tú vas a poder venir a una reunión como la que estamos teniendo aquí, a alabar a Dios con todo su corazón. No le va a dar tiempo ni siquiera a ir a una reunión especial donde están los santos para poder tener un momento de alabanza, de enseñanza, de tomar la cena del Señor, de tener una comunión diferente, porque son todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo. No le va a dar tiempo a eso, no le va a dar tiempo de agarrar y ir a un hospital y decirle a los demás que están muriendo de la misma manera: Cristo hizo esto por mí, lo puede hacer también por ti. No le va a dar tiempo. Va a morir ahí. Ahí se va a morir. ¿Le dio tiempo de orar? Pero su fe les contaba su justicia. Por eso dice: más al que no obra, sino que cree. Al que cree. Por eso no has encontrado a Cristo. Fundamentas tu vida en lo que tú quieras hacer, en tus propósitos. Tú eres el arquitecto de tu propia fe, no es Dios. Por eso no avanzas. Por eso tu vida sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque te estás eligiendo tú como amo y Señor de tu salvación. Y no es así. Porque no eres algo. ¿De qué eres algo? ¿De qué eres algo?
Si fuera por obras, entonces ¿para qué Cristo murió por ti y por mí? Tan sencillo, me porto bien, hago bien mi tarea, cumplo mis propósitos, leo la Biblia, memorizo textos, aprendo algunos cantos, aprendo a hablar, aprendo a orar, voy y le predico, aprendo a predicar, aprendo a desarrollar temas, aprendo a decirle a los que están padeciendo en los hospitales que hay una esperanza de vida eterna, me aprendo toda la doctrina religiosa, me aprendo toda la doctrina cristiana, me aprendo algunos teólogos, aprendo y lo aplico, no nada más lo aprendo, sino lo aplico. Harías un lado a Cristo y te eriges tú como el único Señor y Dios y Salvador de tu propia vida. Y la verdad que no es así. Por eso no cambias. Por eso sigues igual. Porque no ha venido el Salvador a tu vida. Porque ahí estás tú colocado o colocado. Y a veces a esto o esto no le gusta a la gente escuchar. ¿Sabes por qué? Porque te confronta. No me veas a mí, ve la Biblia. Y la Biblia dice esto. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Tu salario, tus obras, lo que tú desarrolles, no te cuenta como salario, amado. Le quedas a deber a Dios. Porque el día de hoy, aunque tú quieras y te dediques toda tu vida a vivir literalmente lo que dice la Escritura, todo lo que dice la ley, no lo vas a poder realizar ni hacer. No lo puedes hacer ni un segundo. Como te lo pruebo que estás pensando el día de hoy, ahorita, en este momento. No lo vas a poder hacer. Por lo tanto, todo lo que haces sigue siendo no una gracia el pago, sino una deuda, porque sigues adquiriendo de la misma manera y tienes una deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada como justicia. ¿Qué significa contar por justicia? Cuando tienes la idea de una justificación al impío, cuando habla aquí de la justificación del impío, quiere decir que es el hombre que es tomado como es. Voy a poner un ejemplo de esto. Sin precisar a nadie, sin que nadie se sienta aludido, es simplemente un ejemplo. Vamos a pensar en dos personas que se casan, que se van a casar. Te voy a poner mi ejemplo para que nadie se sienta aludido. Mi esposa, cuando se casó conmigo, no sabía nada de mi pasado, hermano, nada. Y el día que me escuchó, imagínate lo que fue para ella saber con qué clase de hombre se iba a casar en el pasado, cómo fue. Un impacto para ella. Al mismo tiempo yo no sabía quién era ella, en el sentido de su pasado. Ni me interesaba indagar acerca de su pasado. Lo importante es que Cristo ya había dado su vida por ella. Y es lo que a mí me importó. ¿Qué es la justificación del impío? Es el hombre que es tomado como es. Es el hombre tomado como es, en esa condición, pero que es perdonado. Esa es la justificación del impío.
he visto a pecadores, grandes pecadores como yo, que nos ha restaurado y limpiado, porque nos tomó como éramos. Esa es la justificación del mundo. Que a Dios no le importó quién eras, no le importó tu historia, sino que por su simple querer, por su simple deseo, por su gracia inmerecida hacia mi vida, hacia la vida de mi esposa, hacia la vida de mis hermanos en Cristo, los tomó en ese estado y los perdonó. Porque es Dios quien justifica al impío. Yo me casé con mi esposa. No me importó su pasado. Me importó ella. Ella no me importaba. No le importó quién era o quién había sido yo. Me aceptó como su esposo. ¿Qué significa eso? No me importa mi historia. Me aceptó. Tenía miedo que me rechazara cuando la vi que estaba escuchando lo mío. Claro, yo dije, se va a espantar. A pesar de eso, me aceptó. Imagínate el amor de Dios. El amor de Dios por un impío. Que no le importa. Que no le interesa. Por su amor, por su misericordia, lo justifica, sabiendo que tu condenación era eterna. Pero ¿qué es contado por justicia, amado? ¿Qué es contarlo por justicia? El apóstol Pablo en este momento hace una citación del libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, que habla este libro. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 15, por favor. Génesis 15. No vamos a tener hoy proyección por algunas fallas técnicas que tuvimos, como te habrás dado cuenta, pero confío en que tú, al venir a una reunión cristiana, traigas tu Biblia. Dice el libro de Génesis, capítulo 15, yo tengo una versión más actualizada de la Reina Valeria, por si leo y no digas, ay, de Reina Valera, perdón. Valeria dije, ¿verdad? Me acuerdo de una compañera de la universidad. No, el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6. Reina Valera, yo tengo una revisión actualizada. Tú tienes una Reina Valera 1960. Dice así el versículo 6. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. ¿De quién estaba hablando aquí en este momento? De Abraham. Y creyó Abraham y le fue contada por justicia. Pablo, cuando está hablando en este momento a los romanos, en el versículo que estamos nosotros viendo, que es el versículo 5 de Romanos capítulo 4, dice la Escritura: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, ¿qué dice? Su fe es contada por justicia. Está haciendo un recordatorio el apóstol Pablo de lo que Dios hizo en Abraham. ¿Quién era Abraham, amado? ¿Abraham era un justo? No. Abraham vivía en un lugar donde la adoración a los ídolos era grande. Abraham vivía en un lugar donde la idolatría, en donde el desenfreno, en donde la promiscuidad, en donde todo era permitido, donde había el espíritu de Sodoma y de Gomorra. Abraham vivía en una época difícil. Abraham
le fue contada su fe por justicia, por justificación. ¿Qué quiere decir aquí? En griego, aquí se utiliza la palabra griega que significa logizomai y se usaba como un vocablo refiriéndose a una cosa contable, a la contabilidad. Se refiere esto a un vocablo que se utilizaba para dar un término contable, que tú no podías contar, que tú podías fraccionar, que tú pudieras decir, esto entra dentro de mi inventario, esto entra dentro de lo que yo estoy inventariando, esto entra dentro de lo que yo estoy adquiriendo, esto entra o esto sale de lo que estoy yo deduciendo. Es un término contable. ¿Y qué quiere decir esto? Poner en la cuenta de uno. La fe de Abraham Dios la puso en cuenta sobre lo que es Abraham. Le fue contada, le fue otorgada esa atribución a Abraham, le fue puesta en su cuenta con Dios como justicia. En otras palabras, como si Abraham hubiese obrado rectamente. ¿Y obró rectamente Abraham? No. Simplemente a Dios le plació tomarlo a él y su fe le fue contada por justicia, como si él hubiese obrado justamente. Ahora me vas a entender, hermano. ¿Por qué nos sentimos deudores con Dios? Porque cuando Él nos tomó, ¿sabes qué sentimiento hay en nosotros? Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me hayas perdonado? Señor, ve todas mis obras, ve toda mi porquería, Señor, ve todo lo que yo hice. Señor, yo no creía en ti, yo blasfemaba tu nombre, Señor, yo repudiaba tu nombre, yo no me interesaba por ti, Señor. Al contrario, yo sabía o yo pensaba que solamente yo era aquí, todo lo que había material era lo que yo creía, lo que yo no veía no creía, por lo tanto tú no encontrabas ninguna cabida en mi corazón. Señor, yo me depravé, yo hice esto, yo hice lo otro, yo cometí estas cosas, yo resumía mi vida en todo esto. Sin embargo, cuando creí en ti, me fue contada por justicia, como si yo hubiera sido un crédito por creer en Dios, como si yo hubiese obrado durante mi vida de una forma adecuada, como si yo hubiese sido honorable, como si yo hubiese sido un buen hijo, como si yo hubiese sido un buen estudiante, como si en mi boca no hubiese salido ninguna palabra corrupta, como si mis pensamientos hubiesen sido siempre pensar en bien, como si yo siempre estuviese, ay Dios, cuánto te anhelo, como si yo hubiese estado cantando diariamente cantos angelicales, como si yo en mi vida no hubiese tocado nunca una mujer y yo me hubiera guardado en mi corazón, como si yo hubiese obedecido a mis padres puntualmente en todo lo que me hubieran dicho, como si yo hubiese perdonado a mi prójimo, como si yo hubiese dichole a una persona, siéntese buena mujer, siéntese, yo me hubiera parado, como si yo durante toda mi vida hubiese sido una persona intachable en obras, en pensamientos, en acciones, como si todo lo que yo hubiese hecho fuese limpio delante de los ojos de Dios. No fue así. No fue así. No fue así. No fue así. Pero cuando me salvó Dios, fue como si hubiera hecho algo así. Por
eso no es por obras, por eso es por gracia. Amado, aún el cristiano, todo lo que haga, no es para decir a Dios con estoy en pecado. No. Es por un amor a Dios. Y aún así no le pagas ni un momento de oración que tuvo el Señor Jesús antes de morir. Ni un pensamiento. Nada. No pagas nada. Lo busco. Él te redimió. Porque perdido estabas. Y Él te redimió para hacerte sentir justificado delante de Él. Yo pagué por ti. No hubo nada que hubieses o que pudieras realizar para merecer esto. No hiciste nada. Fui yo. El autor y consumador de la vida se llama Jesucristo. No eres tú. No son tus obras. No es por cuánto llores. No es por cuánto estés de rodillas. Así te arrodilles. Así ayunes y te mueras en ayuno. Tú no vas a ser salvo por eso. Es por su sacrificio. Así te memorices textos, así vivas una vida piadosa, así imites las cosas, así tú dediques tu vida para con Dios, así vayas a recorrer varias distancias por una persona perdida, así te metas con los mismos silosos a predicarles el Evangelio y por consecuencia cualquiera sida, ni aún así eres salvo. Eres salvo por gracia. Eres salvo porque Dios así lo quiso. Eres salvo porque Él te levanta, porque Él muestra su misericordia justificándote, perdón, diciéndole al Padre, yo, con mi sacrificio, lavo su deuda, pago su deuda. Ese es el sacrificio vicario de Cristo. Nosotros no hicimos nada y seguimos no haciendo nada para merecer eso. El que tenga solo una salvación, viva una vida piadosa, y aún así le pagas nada a Cristo lo que hizo. Nada, absolutamente nada. Al contrario, te sientes más mejor. Te sientes inmerecidamente privilegiado de estar en el lugar donde estás. Y como consecuencia, vives una vida piadosa delante de Dios. Por pura consecuencia. Pero ni siquiera porque hay algo bueno en ti. Ni siquiera por eso. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra no es un perezoso, aclaro, y lo vuelvo a aclarar, sino es el que trabaja sabiendo que aún su trabajo es una deuda que tiene para con Dios, que no merece trabajar, que se muere, pero que cree en aquel que justifica el impío, cree que aquella persona maravillosa, hermosa, justifica y pone en otro estado a una persona que no lo merecía. Su fe es contada por justicia, es justificada.
es vivir en gracia. Cuando tú veas una persona que dice vivir en gracia, pero solamente lo ves en desgracia, no es algo. No es algo. Es un esclavo. Cierra tus ojos, por favor. Dios nos salva como si hubiésemos nosotros obrado rectamente. Qué hermoso es nuestro Señor. Qué maravilloso es el amor de Dios. Qué maravilloso, qué glorioso. No hay de veras palabras para poder describir ese amor tan glorioso. Por eso en el cielo lo alaban. Por eso en la tierra lo alaban, por eso las bestias del campo alaban a Dios, por eso la naturaleza clama a Dios, por eso el cielo y la tierra, las estrellas, el firmamento, todo lo que respira, dice la Escritura, alabe al Señor. No hay quien merezca esta alabanza más que el Señor. No hay quien merezca la gloria y la honra más que Dios. Por eso el día que muere un cristiano, Dios, es el acto más sublime y más hermoso en esta tierra, porque va a estar ya delante de su Señor por una eternidad, alabando su santo nombre y diciéndoles: tú eres digno eres tú, Señor, de recibir toda la alabanza, toda la gloria, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y esos cantos van a ser entonados toda la eternidad. Glorioso es nuestro Señor, que tomó a lo más vil, que tomó a lo más menospreciado, que tomó a lo más absurdo, que tomó lo más terrible de esta tierra para glorificar su precioso nombre y justificarla delante del Padre por medio de esa salvación preciosa. Qué precioso es el amor de Jesús. Ni el amor de muchas mujeres, ni el amor de muchos hijos se comparan con ese amor de este Padre hermoso, de este hermoso Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu redención, Señor. Gracias por esta renovación de nuestro espíritu y de nuestra alma, Señor. Apiádate, Señor. Apiádate de las personas, Señor, aquí presentes. De los que no han encontrado la salvación, Señor. Tú conoces quiénes son. Sálvalos. Sálvalos por tu misericordia hermosa. No por lo que se merezcan, Señor, porque nos queda claro que no merecemos nada, Señor, sino por tu simple y sencillo amor y misericordia, Señor. Te damos gracias y pedimos tu misericordia, tu amor y tu compañía, Señor. Que esta semana, Señor, próxima, sea de reflexión, sea de entrega, sea de restauración, Señor. Sea una semana en donde tú hables con tu Espíritu Santo, Señor. Sean unos días, Señor, agradables, Dios, donde tú quites la religiosidad, donde tú quites los mecanismos, donde tú quites toda esa basura, Señor, que el hombre se inventa a sí mismo para decir, esto es agradable al Señor. No, Padre, sea tu Espíritu Santo que ponga lo agradable en las vidas de los corazones para poder decir, somos justos delante de ti, por ti y solamente por ti. Te lo pedimos, amado Dios, en tu nombre precioso, y te damos gracias por lo que tú nos das, por lo que no nos has dado, por las personas que vinieron, por las personas que nos están escuchando en el internet, Padre. Bendícelos,
gracias, Señor, por habernos ayudado el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy terminamos esta parte de Romanos. La próxima semana vamos a seguir con el libro de Romanos. Dios los bendiga, que tengan un hermoso día de reposo en familia. Mediten la palabra de Dios, mediten los textos, repásenlos, mediten en sus caminos. No tengan ninguna justificación propia delante de los ojos de Dios, sino que vean lo que Dios quiere hacer en las vidas de cada uno. Y cabe quizás mencionar, y por demás mencionar, arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Dios los bendiga mucho, hermanos que están a través del internet. Reciban un fuerte abrazo de parte de todos nosotros. Que Dios los bendiga.